Buenos días, estimados panelistas, invitados, membresía e interesados en general. Por favor, permítanme darles la bienvenida en nombre del Consejo Directivo del capítulo de Internet Society de la República Dominicana y el mío propio, mientras expreso mi deseo de que estén gozando de salud, previniendo contagios y adoptando el distanciamiento físico, que ya vemos que lo social podemos manejarlo desde la virtualidad. Este año, diferentes capítulos de Internet Society de la región, Centroamérica y República Dominicana nos unimos para organizar diferentes eventos afines a esto. Conectado a estas celebraciones, también en la República Dominicana celebramos Bodas de Plata con Internet. 25 años, desde el 5 de mayo del 95, All American Cable and Radio inició el servicio comercial de Internet. Como capítulo de la Internet Society de la República Dominicana, estamos muy entusiasmados con este evento, del cual tenemos la expectativa de que propicie un momento de reflexión sobre el impacto de esta plataforma que muestra su máxima productividad en estos momentos de pandemia para los sectores productivos, la educación, la salud, el emprendimiento, el comercio. De tal forma que puede ser medio para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la mayoría de estos objetivos. También ha puesto en apuros a otros que, a pesar de su motivación, requieren madurez en sus habilidades para el uso de Internet, herramientas y plataformas digitales, por los riesgos que conlleva para proteger la privacidad, la integridad de datos. Por otro lado, son víctimas de noticias falsas o fake news, así como la disponibilidad de los servicios ante atacantes que sacan provecho de las vulnerabilidades técnicas sociales. Y también, a pesar de que algunas mediciones indican que ya en República Dominicana superamos el 70% de la población que accede a Internet, continúa la brecha digital afectando la educación, demostrando la inclusión digital y todavía mucho terreno por recorrer a pesar de los esfuerzos con programas como República Digital. Pensamos que estamos contribuyendo con un granito de arena con proyectos como el del punto de intercambio de Internet, que esperamos por fin logremos implementar en los próximos meses, tras diferentes iniciativas del pasado, y el cual apoya más de 20 instituciones, incluyendo los ISP, la EPE, las universidades, el gobierno, para su lanzamiento. Muchos de los trabajos que llevamos a cabo lo han leído en la prensa o en nuestra página, por lo que no me extenderé. Es mi más profundo deseo que este evento estimule la reflexión con sus experiencias, percepciones y visiones, que contribuya a la transformación de nuestra sociedad para agregar valor, hacerla más inclusiva, en especial en el ámbito digital y acceso accesible a Internet, porque Internet es para todos. Tenemos como invitados principales del panel al señor Mitsutero Nichio, de Cariño Mitre, Wanda Pérez, Yacine Kelari, Pavel y Manuel Rodríguez, quienes van a estar moderados por Clara Collado y Amparo Arango, quienes son miembros de la directiva, además de profesionales en sus respectivas áreas laborales. Quienes estarán moderando el evento mientras reitero nuestro agradecimiento en nombre de la directiva, porque Internet es para todos. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los panelistas que están dedicándonos su tiempo el día de hoy para compartir con nosotros las experiencias de lo que vamos a tratar en esta primera parte del panel, que es hacer esa remembranza o recordar los inicios de la llegada del Internet a la República Dominicana. Entonces, les voy a pedir, comenzando por Wanda, que nos comenten sobre cómo fue ese primer contacto que tuvieron con Internet, sus experiencias en ese momento, dónde estaban, expectativas, y además en el caso de Wanda, que nos comente también un poco sobre la conectividad propiamente, cómo se conectó el país, qué empresas estaban, qué proveedores de servicios de Internet estaban en el inicio, qué tipo de conexiones, toda esa información relevante relacionada con los aspectos técnicos de la conectividad. A Wanda, por favor, que nos comente. Gracias, Clara. Buenos días a todos y todas. Gracias al capítulo dominicano de la Internet Society por
permitirnos participar en esta importante actividad. Realmente voy a contar un poco mi experiencia particular. Yo considero que fue única y privilegiada, pues recién graduada a mediados del año 1995, llego a Santo Domingo para integrarme al programa PASKI, que fue un proyecto de All American Cables and Radio de sensibilización y capacitación integral a Internet. Ahí, junto a un grupo de mis compañeros de universidad, ingenieros telemáticos y otros profesionales de diferentes ramas, somos capacitados por dos expertos venezolanos, César Ramos y Edgar Guinán, que fueron traídos al país para capacitarnos de manera integral en Internet. Integral porque las capacitaciones no solo fueron técnicas, sino que también tocaban temas de servicio y comercial. Una vez que finalizamos el programa PASKI, era integrarnos a las distintas organizaciones y empresas, servicio de Internet, a mediados mayo, junio, julio, dependiendo de la empresa que lo lanzó, comenzando por All American Cables and Radio, pues la idea era que ese grupo, al finalizar la capacitación, nos integráramos a algunas de esas organizaciones y empresas del recién lanzado servicio de Internet, y no solo el sector comercial se aboca a participar activamente en esta nueva red, sino que también el sector académico de investigación y de las organizaciones sin fines de lucro se integraron. Tuvimos el privilegio de ser liderados en ese proyecto PASKI por dos visionarios de las redes telemáticas e Internet en el país, don Álvaro Nadal y don Daniel Pimienta, por los cuales siento un gran respeto, admiración y agradecimiento. Luego del proyecto PASKI, yo de manera particular entré a la Fundación Redes y Desarrollo, quien trabajaba con la Red Dominicana de Intercambio para el Desarrollo, REDIT, que era una red académica, científica y de investigación que ya existía antes de llegar a Internet, pero que se integra a esta nueva red que ya ofrece mucho más servicios de lo que anteriormente ofrecía la REDIT. En inicio, en Reddit teníamos un nodo Unix to Unix Copy Protocol, UUCP, que ofrecía solo mensajería electrónica y otros servicios básicos, y luego con la llegada de Internet a mediados del 95 nos integramos al Internet y fuimos migrando las cuentas de las universidades y ONG miembros de Reddit hacia Internet. Yo tuve la oportunidad también de formarme en Internet y sus tecnologías emergentes en la Universidad de McGill, en Canadá, gracias a los esfuerzos de nuestra buena amiga Amparo Arango, quien era la directora ejecutiva de Reddit en ese momento, integrándome a un programa de la Internet Society. Las empresas eran tres, Clara. Básicamente inició la American por ahí por mayo del 95, pero de seguido, casi de inmediato, creo que con un mes de diferencia más o menos, se integró Tricon lanzando el servicio y Codetel. Las conexiones de los usuarios eran dial-up, con un banco de módem con conectividad de 9.6, 14.4 y 28.8 kbps, y los enlaces internacionales eran de 64 y 128 kbps. En aquel entonces teníamos una capacidad internacional por cable submarino limitada, no tan diversa como la actual, pero era más que suficiente para los requerimientos que existían. Esas ofertas con las tres telefónicas del momento, All American, Tricon y Codetel. Esas son básicamente las ideas en torno a ese punto, Clara. Muchas gracias. Nuevamente, las conexiones dial-up que nos traen a mí en particular nostalgia y recuerdos. Bueno, ahora pasamos con Mite. A Mite también, por favor, si nos puedes comentar tu experiencia personal en relación a tu primer contacto con Internet, dónde estabas en ese momento, y además de eso, cualquier anécdota que tengas también
que nos comente ya en la parte, en el enfoque comercial propiamente, cómo fueron los retos de poder introducir este nuevo servicio en el mercado. Que nos comentes un poco sobre eso. Gracias, Clara. Me alegro de que esté Miguel Hernández aquí. Vamos a ver si, como si fuera representante de este equipo de All América, y que también esté José Pedro Díaz, quien nos asesoró en Codetel. Bueno, la historia mía con Internet empieza en el año 94, cuando trabajando en el Departamento de Desarrollo de Productos de Codetel, se me encarga de implementar la red de Internet. Por supuesto, casi nadie sabía nada de eso, yo mucho menos. Y me enviaron al laboratorio de la GTE, que era la dueña de Codetel. GTE es lo que es ahora Verizon. Entonces yo fui a Boston, ellos tenían un laboratorio donde probaron tecnología de última generación, y ahí se hizo un día de Internet, y ahí fue que yo pude comprobar para qué servía, qué se hacía, cuál era la utilidad de esta red. Y por supuesto vine evangelizado y convencido de que eso había que tenerlo en toda la República Dominicana. Entonces, en ese momento, José Pedro Díaz se acerca a Codetel y le propone crear el ISP de Codetel. Tuvimos varias negociaciones. Finalmente José Pedro se quedó como asesor, nos ayudó muchísimo, nos enseñó la parte de, vamos a decir, la parte técnica, cómo había que configurar todo, con quién había que negociar los enlaces internacionales. Y todos esos aspectos se lo agradecemos muchísimo a José Pedro Díaz. Luego, vamos a decir, a principios del año 1995, fui con Rubén Guzmán, que todavía trabaja en Codetel, es el vicepresidente de informática, y Lember. Fuimos a Costa Rica, a la empresa de datos que allá se llama RAXA, Radiográfica Costarricense, y ahí aprendimos la parte comercial de cómo debería venderse y provisionarse Internet a los clientes. Les comento que si ustedes usaron Internet en el año 95, mejor quédense en casa, porque están en peligro también con esta pandemia. En el año 95, los problemas que tuvimos comercialmente era que casi nadie tenía computadora. Y además de que casi nadie tenía computadora, porque era algo más que tenía una empresa, tenía computadora. Una gente en su casa no tenía computadora. Mucho menos iba a tener un módem para conectarse a Internet. Entonces, además de tener que traer los enlaces internacionales, que en el caso de Codetel fue satelital de 128 kilobits por segundo, hubo que salir a comprar modems y salir a buscar proveedores que pudieran venderlo localmente. Yo creo que a muchas personas en el año 1995 le faltó visión. Voy a exponer dos casos. Uno fueron las universidades, que a pesar de usar correo electrónico desde finales de los años 80, que usaban Codemail para Reddit, cuando yo personalmente fui a hablar con varias universidades para instalarle un servicio dedicado de Internet gratuito, cuando todo el mundo era de hierro. Y ellos no supieron ver que eso era necesario y todos los rechazaron. Ninguno aceptó Internet gratuito de Codetel en el año 95. No sé, hasta ahora no entiendo la razón. Otra cosa de falta de visión que vimos era que la mejor manera de instalarle Internet masivamente a la gente era que lo hicieran los distribuidores de computadoras. Que ustedes, si se recuerdan del año 95, había muchas empresas de computadoras. Si le hablo de Samanel, Herrera Pérez, o sea, muchísimos Taportes, muchísimas empresas que podían instalar Internet y vender su modem y beneficiarse. Los citamos a la mayoría de estos grandes proveedores de computadoras y tampoco ninguno aceptó. Entonces, eso obligó, creo yo, a Codetel, Latinoamérica, a hacer ellos mismos todo el proceso. Comprar computadora, comprar modem y crear grupos de instalación de Internet para poder masificarlo. Entonces, creo que cuando hablen ahora de 5G, espero que la gente no se cierre y empiece a ponerle trabas, sino que lo acepte, porque eso va a revolucionar el mundo, como revolucionó Internet en el año 1995 a la República Dominicana. El modelo de negocio que se usó era que se iba a cobrar por hora, 30 horas a 10 pesos, 300 pesos mensuales. Y yo creo que ese costo de Internet ya se mantiene hasta el día de hoy. Eso nunca se le subió el precio, mejor se le bajó. Y
siempre la idea era que se masificara. Por eso a las telefónicas no le importaba que un solo password lo usaran 300 personas. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que todo el mundo se sabía el password de la 91, todo el mundo se sabía el password de ciertas empresas. Y porque al final eso no dejaba un beneficio económico, lo que dejaba era una masificación de usuarios que al final desembocaría en lo que tenemos ahora, donde el 75% de la población dominicana mayor de 12 años usa Internet, donde pudimos subsistir en la pandemia, la gente que trabaja remoto, y donde realmente estamos preparados para la siguiente ola de desastre, ya sea ciclón, terremoto o otra pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, Mite, por compartir tu experiencia, que definitivamente fue única y envidiable también en la posición en la que estabas en ese momento. Entonces, a Pavel, que en ese momento entiendo que estuvo involucrado con la red Reddit y con la comunidad académica y educativa del país, y nos gustaría saber cómo se manejó esa comunidad académica y de investigación en ese momento, sus intereses sobre esta nueva tecnología y el rol que jugaron muchos actores de esa comunidad. Que nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. La verdad, yo tengo recuerdos bastante fragmentados de ese periodo, ¿no? Porque, digamos, mi actividad fundamental siempre fue la investigación, el análisis, y esto era como, digamos, un instrumento, una vía, un trabajo, digamos, paralelo, de apoyo, pero no era como, no, digamos, el esfuerzo mental estaba puesto en muchos otros temas. Pero después terminó siendo, ese trabajo de complemento terminó siendo muy importante. Yo los recuerdos que tengo son, digamos, de dos tipos. Uno, como usuario. Si me preguntan, ¿cómo fue el inicio de Internet en República Dominicana? Yo automáticamente recuerdo, lo que recuerdo es el dial-up y el sonido del dial-up. Eso salta inmediatamente, ¿no? O sea, como usuario y las formas, el interfase de conexión. Y estoy hablando de 1995, no sé si 94, o sea, pero yo diría que hacia final de la primera mitad de los 90. El otro recuerdo que tengo es como, digámoslo así, como operador institucional. Es decir, se conformó Reddit y pues yo como parte de una organización no gubernamental dedicada a la investigación económica formo parte, me pide mi institución que acompañe, que trabaje en estos temas, que apoye, incluso eventualmente me convierto en presidente, me piden que sirva como presidente de Reddit. Y era una suerte de, digamos, de trilogía. Esta Reddit como un espacio, una organización de tipo, digamos, académica, ONG, sociedad civil, instituciones de desarrollo, tratando de adelantarse a los acontecimientos, de empujar para poner el nuevo mundo que se estaba abriendo, las nuevas tecnologías que se estaban abriendo, que se estaban desarrollando al servicio del desarrollo. Yo de alguna manera recuerdo que era la idea de, por lo menos eso fue lo que yo sentí, la idea es, vámonos adelante, vamos a superar al sector privado en la explotación de los recursos para el desarrollo, porque esto se va a convertir eventualmente en una pachanga y en el tema de comercio y en el tema de uso con poco contenido. Necesitamos darle contenido a esto y aprovechar esto al máximo. Entonces había una suerte en el país de trilogía entre Reddit, por un lado, como espacio institucional de articulación. O sea, estaba todo el desafío de cómo armamos la institución, el consejo directivo, los estatutos, las formas de organización, de operación, pero al mismo tiempo de los programas, de los proyectos, de cómo avanzar para ampliar la red y capitalizar, expandir los beneficios de las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo y de la academia.
Entonces había todo ese tema de crear organización, crear institución. Entonces, un bloque de eso, digamos, Redis jugaba un elemento fundamental. Luego, Funredes, como, digamos, una ONG que tenía, digamos, la agilidad, la capacidad de proveer servicios, digamos, consejería técnica y de armar los proyectos y de conseguir recursos. Y además tenía Daniel Pimienta, tenía esa visión, digamos, que nos impregnó, que permeó, ¿no? Sobre cómo ver todo esto hacia adelante. Luego llegó Yacine a trabajar y bueno, fue también, digamos, una chispa que imprimió mucho dinamismo, y el socio privado All American Cable and Radio, como un socio, digamos, como ese sector privado consciente, claro, del rol que tiene en la sociedad, más allá de sacarle provecho y de hacer ganancias. Es un poco la idea que tengo. Luego, otros elementos importantes. Yo trabajaba en una organización que se llamaba CIECA, Centro de Investigación Económica para el Caribe. Y este centro era una pequeña ONG de investigación económica, pero que tenía un conjunto de articulaciones, de vínculos con el Caribe y con Centroamérica. Y en el caso de Centroamérica, también desde allá fueron propulsores, en particular Nicaragua. Nicaragua en ese momento, o en los 80 y a todo lo largo de los 80, estaba muy bloqueada, ¿no? Por toda la tensión geopolítica, ¿no? Y tenía muchas dificultades de comunicarse. Y en Nicaragua se creó las ONGs e instituciones de desarrollo, de investigación, análisis, que también estaban confrontadas con Estados Unidos y sufrían el bloqueo de Estados Unidos a Nicaragua. Crearon un nodo que se llamaba el Nodo Nicaragua. Una facilidad para conectar a Nicaragua y a las instituciones nicaragüenses y de desarrollo, en particular una red que se llama la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, crea un nodo que se llama Nodo Nicaragua. Y su objetivo era romper el bloqueo y articular a sus redes y a sus organizaciones para hacer fluido el trabajo colectivo. De hecho, en el año 95 me voy a Nicaragua a trabajar en CRIES, y ahí está operando el Nodo Nicaragua todavía, con nuevo equipo, nueva tecnología y demás. Bueno, entonces la comunicación entre la República Dominicana y Centroamérica a través, en el caso dominicano, de All American Cable Radio, la facilidad que le da a Reddit, y en Nicaragua, Nicaragua, que le da facilidades a otros en la región, pues facilitan esa comunicación. Y luego me acuerdo yo mucho de lo que yo jodía con la gente del Caribe angloparlante para que se montaran en esta ola. Y yo era el necio que a cada reunión que yo iba, especialmente en Barbados, existe una red de ONG de desarrollo que se llama, ya lo amparo, se me fue, CPDC, Caribbean Policy Development Center. Joan French, ahí te lo puse. Sí, ellos, en el Caribe angloparlante estaban muy atrás en todos estos temas. Y yo cada vez que llegaba a la reunión les ponía el ejemplo de cómo nos comunicábamos perfectamente con, diablo, sí, Yacine dice CIECA 1, efectivamente será la dirección @ Bueno, entonces yo les ponía el ejemplo, miren señores, cómo nos estamos comunicando con nuestros socios, con los socios en el Caribe, porque muchas de las organizaciones que formaban parte de esta red caribeña de ONGs de desarrollo también participaban una parte en CRIES, en la red centroamericana y del Caribe. No todas, pero había un traslapo. Entonces les mostraba y empujaba y le decía, usted, tenemos que montar esto, tiene que montar, no es posible que sigamos mandando fax y haciendo llamadas, esto nos sale carísimo, y una parte importante de los presupuestos se iban en comunicaciones. ¿Y cómo es que si tenemos esto a un costo bajísimo, ustedes todavía están en esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, al final se montaron, obviamente. Pero yo recuerdo que siempre me veían a mí como el empujador de estos temas, porque yo era parte del consejo directivo de CPDC.
quizá lo último que quisiera mencionar en esta breve intervención es el rol de INTEC. INTEC fue, digamos, INTEC y Pucamaima fueron las universidades que más, a pesar de la observación que hace MITE, me parece que bueno, es importante, pero digamos, desde mi lado eran instituciones que empujaban, que eran precursoras de estas cosas, en particular Lucero Arboleda desde el INTEC. Sí, yo tenía mucho, mi imagen tuyo dice Amparo que tenía mucho pelo, sí, yo hasta blower usaba. Y yo recuerdo a Lucero Arboleda, que también empujaba en esta dirección. Bueno, y recuerdo que Pucamaima tenía de alguna manera algún poder, cierta influencia y control. Eran un poco también empujadores de esto. Esos son un poco los recuerdos fragmentados que tengo. Yo sé que fue fundamental la comunicación a través de All American Cable Radio, facilitado institucionalmente por Reddit y por esta confluencia de instituciones y el rol visionario de Daniel Pimienta, Funredes, con el apoyo de así. Yo creo que Nadal fue clave en todo esto. Yo creo que teníamos una idea, repito, la idea era sobrepasemos al sector privado, vámonos adelante, vamos a utilizar esto. Obviamente los acontecimientos nos sobrepasaron. Muchas gracias, Pavel. La verdad que son recuerdos muy emotivos. Cuando uno se pone a recordar todo esto, le causa emoción también a uno. Además, en un ratito les comento un poco de la experiencia que he tenido. Entonces, ahora quiero pasar con Yacine. Yacine, que siempre ha estado en ese rol de motor del uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. Quisiera, Yacine, que nos comentaras desde tu perspectiva, ¿cómo veías tú, aparte de tu experiencia de cómo fue tu primer contacto con Internet, cómo veías tú los intereses y las actitudes del usuario final para adoptar esta nueva tecnología? ¿Cuáles eran los retos que se enfrentaban en ese momento para la Y todavía se enfrentan. Buenos días a todos y todas y muchas gracias al capítulo ISOC de abrir este espacio para compartir recuerdos y compartir perspectivas y que eso nos sirva, porque como el que sabe su pasado, su historia y la analiza, puede proyectarse mejor y más sólidamente en el futuro. Y hay muchas cosas que todavía, algunas que mencionó Smith, otras que mencionó Pavel, que todavía hoy afectan, digamos, la realidad de lo que tenemos hoy. Yo llegué a trabajar el país en febrero 94 a Funredes, con Daniel Pimienta, la Fundación Redes y Desarrollo. Ya unos meses antes habían lanzado Reddit, habían lanzado Red en Haití y habían lanzado la RCP en Perú, que es también una de las redes de investigaciones. Sobre el tema que acaba de mencionar Pavel, redes de investigaciones, redes comerciales, siempre en esta área la innovación, los primeros usuarios, los primeros que adoptan, que usan, que experimentan, casi siempre es del mundo académico, investigativo, y en este caso mezclado con ONGs. O sea, todos los primeros usos, todos los usos de hoy nacieron en el mundo de la investigación y en el mundo del activismo, vamos a decir, social, las ONGs y la investigación. De ahí después fueron pasando, madurando, hay una curva, ¿no? Vamos a decir, de maduración, y entonces se expande, se adopta, se vuelve un commodity, se lo adopta el sector privado, lo adopta la población, etcétera, y el uso entonces evoluciona, ¿no? Y se expande. Pero siempre ha sido en ese medio. El proyecto Pasky, como mencionaba anteriormente, ese proyecto lo diseñó Daniel con Álvaro, con don Álvaro Nadal, y era, o sea, hubo todo un proceso de un año en el que desde Funredes se apoyó la empresa ACR, o con la visión de Álvaro y la visión de Daniel, se creó ese proyecto que trajo el Internet. La primera conexión, yo estaba ahí, los dos colegas de Venezuela, que Edgar y me olvido el otro nombre, y que estaban ahí que trajimos, ¿no? Me acuerdo que yo mismo hasta, no sé si les compré los boletos o vinieron y pasaron unos meses hasta que se conectó. Yo me acuerdo hace el año pasado hablé con Wanda y le mandé copias. Yo tengo aquí guardado, yo tengo todo, por eso encontré exacto, César Ramos.
Yo tengo todos los correos aquí en mi máquina todavía del 93, 94, por eso puedo rápidamente buscar. Yo no uso tanto los webmails, sino que tengo mi propio correo en la máquina. Sería bueno que compartieras. Enséñalo, para recordar. Tengo cientos de correos ahí, tendría que buscar después uno o dos específicos. Cualquiera. Tengo también los documentos que anuncian la conexión ese día. Tengo la configuración del servidor en Hola América cuando se conectó ese día y todo eso. Yo fui parte de ese equipo con Daniel y otros colegas de Funredes y los venezolanos y todo el equipo de ACR que logramos esa primera conexión IP. Antes de eso, efectivamente, se usaba Codemel para el correo. También teníamos un enlace X25, también creo que era de Codetel, para acceder a bases de datos, hacer conexiones remotas a sistemas remotos. Tipo como si tu computadora es en terminal y el X25 te conecta a una máquina en otro país. Hay tantas cosas. Yo estuve encargado de montar lo que era el servicio de soporte a usuario. Dentro del proyecto había un equipo más técnico, ¿no? Con César y Edgar, que era la conexión IP en sí. Y había una parte que trabajaba el tema comercial y a mí me tocó entonces hacer el primer manual de apoyo al usuario de ACR y entrenar el equipo de ACR para que, como vieron la conexión, cómo ellos iban a instalar y a darle soporte a los usuarios. Y eso fue bien interesante. Recuerden que en aquel entonces toda la conectividad, las primeras al menos, la conectividad era texto. La primera era texto. O sea, el primer navegador que usamos con TCP/IP era Lynx. Uno se conectaba remoto al servidor y entraba a Lynx y le daba un URL y entonces abría una página, pero no había imágenes. Había texto, hipertexto, pero sin imágenes y todo eso. Y me tocó en aquel entonces también, recuerdo que fue en una plan capacitar, era con entonces Redid, una plan, Funredes, capacitar el primer taller que hubo en el país de hacer páginas web. Nadie sabía qué era una página web, cómo funcionaba. Yo entré por FTP, quiero decir, yo no soy informático, yo nunca había estudiado informática, yo soy economista, pero me tocó entrar en la página del CERN, bajar el manual de HTTP1 o HTML1, perdón, 1.0, estudiarlo y hacer un curso. Hice mi primer curso de cómo hacer páginas web aquí en República Dominicana, creo que fue en el 95 y fue en una plan, si mal no recuerdo. Era parte de todo ese proceso. Y lo divertido del caso es que hoy trabajo mitad tiempo para el que escribió ese manual, Tim Berners-Lee. Trabajo a nivel regional con la Web Foundation. 20 años después me tocó eso. ¿Qué iba a decir? Los retos, o sea, los retos de pasar de ahí a la masificación. Yo recuerdo que en los años 98, 99, 2000 tuvimos un proyecto que se llamaba Metodología del Impacto Social de las Tecnologías de la Comunicación. Un proyecto regional que montó Daniel y Funredes, Mística. Y ese proyecto buscó mucho cómo lograr a que haya empoderamiento y sea una herramienta que realmente transforme nuestras realidades sociales, nuestras realidades económicas, políticas, de poder, etc. Todavía hoy en día es algo que discutimos y que vemos. Si es simplemente una herramienta que va a reproducir las mismas desigualdades, los mismos problemas, o va a ayudar a resolver y hacer un mundo mejor. Vivimos, bueno, algunos al menos todavía creemos que es posible un mundo mejor, un mundo diferente, y vivimos luchando por eso. Y la tecnología como medio, como herramienta, que a su vez puede servir para lo contrario, puede servir para ¿cómo se dice? La pesadilla de 1994, de vigilancia, de control y cosas, pero también podría servir para liberar, para conectar gente que quiere hacer avanzar otra agenda, etc. Siempre estaba ese problema. Entonces, conexión, el costo de la conexión, la capacidad de usar la conexión, tener el aparato, empezar a hacer usos, digamos, lo mismo que uno hace, pero hacerlo de manera más eficiente, y después está la apropiación, que es lo que llaman nuevos usos. Entonces, todo eso es un continuo. No es simplemente porque tienes conexión que lo vas a usar. Tienes que poder pagarla, tienes que saber usarla, tienes que tener el aparato. Después que tú tienes todo eso, ¿qué haces con eso? O haces lo mismo, consumes, o te pones a producir, o pones a reproducir cosas, o vas a transformar. Entonces, ahí es toda esa reflexión sobre para qué el Internet, para qué el Internet. Si es solo para más de lo mismo o para hacer algo diferente. Como hemos dicho, un corrupto con Internet es un corrupto. Un educador un buen educador con Internet puede ser un buen educador. Un mal educador con Internet pues va a ser un mal educador. O sea, el problema no es el el problema es
cómo eso interactúa con la realidad social, económica, psicológica, cultural, etcétera. Otro punto antes de cerrar esta primera intervención, yo quisiera decir, Mite dice con razón, la cifra oficial en República Dominicana hoy en día 70% de conectados, 70% la medida, pero si tú tomas el indicador, si es el que usa ITU, que es una persona que usó Internet una vez en los últimos 3 meses, la pandemia ha puesto muy claro que eso es absolutamente insignificativo. Una persona, hoy en día, una casa se considera un hogar conectado porque una persona tiene un teléfono con datos. Pero una persona con un paquete de 500 megas de datos hoy, con 5 muchachos, la pareja, o sea, el papá, el mamá, a lo mejor un hermano y cosas, y todo el mundo quiere teletrabajar, teleestudiar y gozar, telesocializar con un aparato con 500 megas, porque no tienen computadoras o no pueden tener más conectividad, más datos, pues no es un hogar conectado hoy en día. En el marco de la pandemia, usted me excusa, yo diría que aquí hay 10 o 15 o máximo 20% de hogares que pueden considerarse conectados, donde los niños pueden, todos los niños pueden al mismo tiempo estudiar, porque un solo aparato, cuando tiene 4 muchachos, y los 4 tienen que hacer su tarea o estudiar o teletrabajar, olvídese, no es verdad. Entonces a mí me viene ahora, bueno, en uno de los trabajos que estoy haciendo con la Web Foundation, la Internet Asequible, estamos trabajando ese concepto de conectividad significativa. ¿Cuánto es suficiente? Equipo, datos, velocidad, calidad de servicio, para decir que un hogar está realmente conectado. Que realmente 4 personas en un hogar al mismo tiempo, encerrados por la pandemia, pueden teletrabajar y teleestudiar y telecosas. Pues con un teléfono conectado de 500 megas no es suficiente. Estamos claros. Entonces, ahí hay unos retos, quiero decir que hoy se han desnudado. También trabajo en Nicaragua, en Guatemala, perdón, mucho con el gobierno ahí, trabajando en agenda digital y plan de banda ancha, y ellos igual tenían, no, tenemos 27% de conectados. Bueno, viene la educación, ponen un servidor en el Ministerio de Educación para hacer teleeducación, pues solo 3% de los hogares tienen capacidad de conectarse, y no son los que van a la escuela pública, son los que van al liceo privado, que ellos tienen todo su sistema. Entonces, la realidad sigue siendo un gran desafío, el que esta herramienta sea una herramienta al alcance y con la posibilidad de todo el mundo poder apropiársela, poder usarla para mejorar su vida y su condición económica y social. Y creo que ahí todavía los retos son igual de grandes que en el 94, cuando hicimos esa primera conexión IP allá en ACR. En el 95, perdón. Gracias, Yacine. Definitivamente el acceso sigue siendo un desafío hoy día. Quiero, bueno, agradecer antes de concluir esta primera parte, agradecer a todos por sus aportes que nos han permitido recordar los inicios de Internet en República Dominicana. Y antes de concluir esta primera parte, sí me gustaría hacer un pequeño aporte ya en lo que tiene que ver con la gestión de los nombres de dominio. Y sí, la Pucamaima también, recuerdo, o sea, yo ingresé en este mundo alrededor del año 1997. Sí estaba, bueno, tengo también recuerdos muy vagos, pero bueno, en el 97 fue que comenzó mi involucramiento. Sí sé que la universidad tenía un nodo que se conectaba una vez al día a Puerto Rico, se enviaban los correos, sé que iban personas, estaba todo esto en un cuartito con un computador cerrado con llave, iban los profesores y querían poner un correo, entonces le abrían, la conexión era 1 o 2 veces al día, algo así, no recuerdo bien en ese momento, pero eso era lo que pasaba. También en ese año, precisamente en el 95, se delegó a la Pucamaima la gestión de los dominios de O. Recuerdo que en esos primeros 2 años, toda la operación se hacía en Puerto Rico, se enviaba vía fax la solicitud de registro de los nombres de dominio, ellos lo procesaban y entonces, bueno, era por esa vía. Ya en el 97 es cuando se establece localmente y comienza la operación en el país del punto de O. Ya las cosas, desde ese momento, del 97 para acá, en relación a temas de política, se ha ido trabajando bastante, se ha avanzado bastante en ese tema.
Y el crecimiento también ha sido importante. En el año 95 habían 109 nombres de dominio. El mayor mercado en esos primeros años lo tenía Claro, Codetel en ese momento, porque Claro era quien tenía la mayor parte del mercado. Y ya hoy día estamos en alrededor de 31,000 y tantos nombres de dominio. Entonces, ese pequeño aporte para concluir mi participación, y entonces le cedo la palabra a Amparo. Gracias, Clarita, y también en nombre mío y de todo el equipo del capítulo ISOC, muchísimas gracias a todos ustedes. En algunos momentos casi que la lágrima estaba por aquí. Y bueno, cómo no recordar, y quiero cerrar esta parte con, ya todo lo dijeron, Daniel Pimienta, Funredes, don Álvaro Nadal, creo que fue una persona muy importante, Marcos Troncoso, Miguel Escala, bueno, José Pedro Díaz, y tanta gente que en torno a los operadores, pero en torno también a ese Reddit, empezó a soñar y empezó a descubrir esta herramienta. Creo que realmente esto nos deja un legado. Yo les recomiendo, hay un video de cuando celebramos los 15 años, búsquenlo en internet, creo que hay ahí, Rafael Zorrilla también, bueno, no sé, tanta gente que se nos queda y que tenemos que darle las gracias por haber tomado en ese momento ese desafío. Así es que ya para concluir esta parte, y vamos a incluir entonces a un colega, a Manolo Rodríguez. Manolo lo estamos invitando. Manolo trabaja en el Centro Indotel y Manolo se ha dedicado también a rescatar estos talentos jóvenes nuevos. Ha hecho 2 videos muy interesantes sobre esto, los pioneros en Internet. Entonces, en esta segunda parte, pues lo involucramos. Y vamos a empezar una pregunta sencilla, obviamente es de rigor. Estos 25 años, ¿cómo ustedes lo evalúan en términos? ¿Me permiten una intervención y hacer algún aporte, por favor? Sí, Miguel, 2 minutitos, porque queremos terminar más o menos a las 30, si nos regalan 10 minutos más, pero por supuesto porque tú eres parte de esa primera parte, de ese inicio del Internet. Gracias. Pero, ¿puedo aportar? Claro, en tu condición de canas te permitimos interactuar ahorita. Gracias. Señores, para los que no me conocen, yo soy Miguel Hernández. En la época que entró Internet, yo era director de operaciones de All America. Por lo tanto, tenía básicamente todo lo que era la parte técnica. Yo era mano derecha en la parte técnica de Álvaro Nadal, que todos recordamos con mucho cariño. Por lo tanto, la parte operativa y de implementación era bajo mi dirección. Aquí con nosotros está Tomás Hernández, que era un técnico en su momento, que puede aportar algo adicional que se me pueda olvidar. Yo soy de lo que digo, el refrán que dice, o la frase que dice, no conoce tu historia, repite la misma cosa, o algo así, el término. Pero sí quiero hacer algo de historia, brevemente en 2 minutos. Por ejemplo, ¿de dónde sale el Internet? El Internet nace del telégrafo. El telégrafo nació en el 1840. En el 1870 nacen las primeras máquinas en bolsas de valores. Se hacían internamente en los años 1870. Luego, en los años 1930 vienen las primeras centrales telegráficas, vamos a decir, electromagnéticas de ese momento. Y llegan hasta los años 90. El Telex llegó hasta el año 90. Esa es la base, el sistema telegráfico es lo que es Internet, datos. Ese era el dato del momento. A mí me tocó en esa época, en los 70, 80, ir migrando paulatinamente a lo que se venía. Nosotros pertenecíamos a una compañía que a lo mejor muchos recuerdan que se llamaba ITT, que era la dueña de todo All America y muchas compañías en Europa. Por lo tanto, eran compañías de mucho avance y que traían muchas informaciones. Nosotros nos nutríamos de eso. Yo entré en los años 70 y algo, casi 80. Por lo tanto, venía mucha información. La velocidad en ese momento, para que ustedes tengan una idea, la máxima velocidad era 110 baudios. 110 baudios eran equivalentes a 75 palabras por minuto.
Ahora estamos hablando de mega, imagínense usted la velocidad que hay, lo que se transmite, pero hay que conocer esa historia como bien. Las comerciales eran 66 palabras por minuto, 50 palabras por minuto, 66 pautas. La primera concesión que se concedió en el país, en la República Dominicana, fue del año 1883, que la obtuvo el conde Tadeos y denominó esa compañía como Cable Francés en esa época. Y es la primera concesión que existe. Yo tuve en mi mano, tuve el honor de ver esa concesión. Con el tiempo no sé quién la tiene, pero sí, es histórica, de que esa primera concesión para todos los servicios de telecomunicaciones del país, que la otorgó el gobierno dominicano, que esa era, Cable Francés es la base o el inicio de ITT o la América Centennial actualmente viva. En ese tiempo se fueron desarrollando todos los tipos de medios de transmisión. Primero era con cables eléctricos y físicos, eso duró hasta los años 90, que era físico. Luego vinieron radio, microondas, etc. Recordarán el FAST, que vino a raíz de eso, los años 80, hasta más o menos los años 2000 y algo. Al final de los años 60-69, nace una compañía que se llama ARPANET, que era una agencia para los proyectos de investigación avanzada de los Estados Unidos. Y cuando se hace la primera conexión entre la Universidad de Stanford y la Universidad de California, por lo tanto es el primero que se registra como esa conexión entre esas dos universidades. En el 1975, se instala el primer switch electrónico en All America, en ese momento ITT, para servicios electrónicos de tele, que vienen las máquinas que quizá muchos de ustedes conocieron, que era el servicio de todo el tipo de comercio gubernamental, oficial, diplomático que existía oficialmente en el país. Es más, era legal, tenía fuerza legal hecho. Al inicio de la década de los 80, llegan a las redes de datos de las líneas aéreas. No sé si recuerdan. Un minutico, Miguel. Sí, ok. Perfecto. Entonces, en los 80 llegan las líneas aéreas con servicios ya de una velocidad de más avanzada, que tuve el honor de instalar toda una red de datos para American Airlines, Eastern, Pan Am, Iberia, etc. Entonces, ya habían unos servidores conectados y las agencias de viaje. La velocidad en ese momento era 2400, 2.4 kilobits, hasta un máximo de 19, que era el punto de enlace entre los servidores. Bueno, en el año de 1900, para ir un poquito rápido, comienza, antes de eso, All American tenía unos servicios que se llamaban UDTS, Universal Data Transfer, y Xilink, que eran algunos clientes como Citibank, otros sitios, que se conectaban dial-up a través de esos servicios y hacían transacciones. Por lo tanto, eran bases de ese momento, era un sistema de módulos. Luego ya, para caer en el 95, específicamente 94, se hace un acuerdo con una compañía que se llamaba USNet. Teníamos acuerdo ya antes, pero de datos en ese momento, con Sprint y con una AT&T también. Pero USNet, con base en Virginia, que fue la que nos dio mejor facilidades. Nosotros nos interconectamos con esas facilidades para dar los primeros servicios de Internet que ya ustedes han explicado el modo como se hacía era diálogo. Corrijo, el enlace de aquí a Estados Unidos, que lo hacíamos vía cable submarino, la velocidad máxima era 9.6. Un modelo de 9.6 que había entre esos dos puntos. Luego aquí se hacía multiplicación y entonces se llevaban a otras velocidades. Pero toda esa velocidad era 1200, 2400 hertz. Quiero
dar honor en este momento a quien dije al principio, Álvaro Nadal, que todos lo reconocemos porque fue el que nos dio apertura a todos. Éramos de la misma línea y todo lo que llegaba que podía ser para el futuro lo discutíamos y hacíamos lo máximo. Los inversores en ese momento dominicanos nos dieron el apoyo completamente de lo que nosotros entendiéramos como técnico y como comercialmente, que aperturáramos las empresas. Eso dio fruto a que la primera interconexión del país para servicios comerciales total con Podertel fue el 3 de diciembre del año 1990. Después la otra parte técnica se fue conectando, vinieron los otros operadores. Así que agradezco este momento para refrescar la historia, estos minutos. Puedo abundar más sobre eso. Y la última cosa, si este evento está siendo grabado, me gustaría que lo compartamos. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias a ti. La verdad que tenemos a Tomás que está aplaudiendo por ahí. Tenemos mucha gente muy valiosa de esa época y creo que sí, esto se está grabando. Hay ya 3 videos sobre la historia del Internet y creo que este aporte tuyo también, a lo mejor está Manolo, vamos a poder hacer un nuevo video para seguir ahondando en estos 25 años porque la verdad que las historias son muy importantes y como dijiste tú y dijo alguien, tenemos que conocer el pasado para potenciar los desafíos del presente y del futuro. Entonces aquí vendríamos y yo conectaría esto con la última pregunta. Estos 25 años y de manera obviamente resumida, cada uno de ustedes, los panelistas, ¿qué han aportado? ¿Qué le han aportado al bienestar de las personas en la República Dominicana, a nuestro desarrollo económico, social, a nuestra búsqueda de esta igualdad? Y esto empatado, yo quiero que lo conecten con esta pandemia. ¿Cómo ustedes entienden que nos encontró desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de las tecnologías de información y comunicación? ¿Cómo nos encontró este COVID? ¿Y qué desafíos tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho bien? Así es que yo empezaría... vamos a iniciar en el mismo orden que hizo Clarita. Mite, por favor, danos tu evaluación de estos 25 años y cerrando con el COVID. ¿Cómo nos encontró? Bueno, el orden fue Wanda primero. Ah, sí, perdón, Wanda. Entonces, arranquemos con Wanda. Perfecto. Wanda, ¿estás por ahí? Mite, siéntete en la libertad de iniciar. Tú sabes que la liberación femenina nos permite este tipo de cosas. Adelante, Mite. Bueno, brevemente, porque sé que aquí hay mucha gente que no está participando en el panel, pero tiene historias y experiencias tan bellas como las nuestras. Yo siempre, a Yacine yo le estimo mucho, pero él siempre yo lo veo negativo y mientras tanto yo soy muy positivo. Porque según todos los estudios, aquí la gente usa Internet masivamente. Tal vez no para lo que él lo quiera, que es educación y trabajo, pero en entretenimiento, señores, ustedes saben que aquí los fake news que se transmiten por WhatsApp, aquí el 99% de la gente que tiene un smartphone usa WhatsApp. Aquí hay 6.4 millones de usuarios de redes sociales. Aquí se hace de todo por Internet, que no sea trabajando o estudiando, pero ya es una decisión humana de la persona. Si todo el mundo tiene la oportunidad de conectarse y hay 95% de los hogares dominicanos que tienen celular, que no están 24 horas conectados, bueno, nadie puede estar conectado 24 horas. Yo creo que el futuro nos llegó de repente con la pandemia y República Dominicana es uno de los países mejor preparados. Aquí le echamos mucha pava al gobierno, pero aquí hay 600 puntos de Wi-Fi gratis en todo el país. Aquí es uno de los países donde todos los restaurantes y plazas comerciales tienen internet gratuito. Vayan a otros países y ven si es así. Vayan a países desarrollados, que les cuesta eso. Vayan a países menos desarrollados, también les cuesta. Incluso Yacine hizo un estudio que parece que no le gustó mucho, donde República Dominicana es uno de los países que ha logrado el internet asequible. De los 14 países que él estudió, República Dominicana está en el top 3. O sea que la pandemia nos encontró en un punto donde República Dominicana pudo seguir funcionando, y lo estamos demostrando con este seminario, a pesar de estar todo el mundo en su casa. Y esto no hubiera sido posible sin el trabajo mancomunado de las organizaciones de la sociedad civil, de las telefónicas y del gobierno dominicano, que siempre le echamos que no está haciendo su trabajo, pero realmente ha impulsado la masificación de Internet. Y por supuesto,
Aquí se gastan 60.000 millones de pesos comprando por Internet hacia Estados Unidos y se gastan 15.000 millones de pesos al año comprando por Internet y pagando servicios en la República Dominicana. Estamos hablando que mueve una economía al Internet de pagos de casi 80.000 millones de pesos. La mayoría de las remesas se están haciendo por Internet. Casi todos los bancos dan su aplicación móvil y en esta pandemia lo están dando sin tener que pagar o consumir los datos de su plan. Lo que pasa es que todavía tenemos que llegar a trabajar no tanto en la conectividad, sino en la mentalidad de la persona, que usen esta herramienta como de forma productiva. Porque si invirtieran el mismo tiempo que hacen difundiendo videos graciosos y memes y todo ese tipo de cosas, lo invirtieran para aprender a cómo se hace una transacción por una aplicación móvil, no tendrían que ir al banco. ¿Cómo se transfiere dinero de una persona a otra? Tampoco no tendría que ir físicamente al banco. Entonces, yo sigo pensando que en la parte de conectividad estamos muy bien. Incluso estamos entre los primeros países de Latinoamérica de todos los rankings que ustedes se puedan imaginar. Pero en la parte de educación, yo creo que estamos por debajo de muchísimos países del mundo y muchísimos países de Latinoamérica en cuanto al uso de Internet, productividad y para educación. Yo creo que ese es el mayor trabajo que tenemos que hacer, aunque no nos toque. Educar a la población en el uso productivo de la conectividad a Internet, de las aplicaciones móviles y de las herramientas de última tecnología. Y para el futuro que yo veo, que lamentablemente este año no va a haber 5G por la pandemia, quizás a finales de año, pero necesariamente en el 2021 todos vamos a tener la oportunidad de usar 5G. Vamos a tener 1 millón de equipos conectados por kilómetro cuadrado, no se nos va a ir la señal cuando tenemos un concierto de 50.000 personas, vamos a poder tener Internet de las cosas, vamos a poder tener vehículos conectados que se manejen solos, vamos a poder hacer operaciones remotas y es el futuro inmediato que yo veo más cercano. 5G en el 2021, por lo menos para las áreas de Santo Domingo y Santiago. Y ahí va a empezar otra revolución donde todos debemos de participar. Mite, muchísimas gracias, siempre dando los toques y además para iniciar discusión. Así, pero muy bien, excelente, gracias. Wanda, entonces, ¿seguimos contigo? Bien, en esta parte, experiencia personal en esta pandemia, yo por un lado coincido bastante con Yacine y por otro también con Mite, pero voy a dar un poquito mi experiencia personal. Acá con la pandemia en mi casa hemos tenido la dicha de poder remotamente, tanto yo como mi esposo, continuar laborando. Yo he podido seguir siendo productiva remotamente gracias precisamente a las facilidades que da el Internet. No obstante, tenemos en esta crisis unas capacidades que no todos los dominicanos tienen. Nosotros tenemos el Internet, pero necesitas la capacidad para que tenga el suficiente ancho de banda para tanta demanda. Tenemos a mi hijo y a unos sobrinos que quedaron con nosotros y vinieron de Santiago tomando clases en línea por Internet, tanto mi esposo como yo trabajando remotamente, una necesidad también muy marcada de los niños de acceder a diversión y contenidos. Entonces, sí tenemos la capacidad técnica. Nosotros somos uno de los países de la región con más interconexión a nivel internacional. Tenemos más de 5 cables submarinos llegando a la isla por diferentes puntos del país. Tenemos que las empresas de telecomunicaciones tienen infraestructuras y plataformas de punta que pueden ofrecer servicios a los usuarios finales y tienen también personal muy capacitado. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que esa realidad que tal vez vivo yo en mi hogar, de tener la posibilidad de tener varios dispositivos electrónicos para que varios niños accedan al mismo tiempo, tomen sus clases, trabajemos varios al mismo tiempo, no la tienen todos los dominicanos. Todavía hay grandes retos para que esa posibilidad que se vive en mi hogar se viva en toda la población dominicana, porque ustedes bien analizan todos los años en los estudios que realiza, por ejemplo, la UIT, donde dice que las empresas de servicio tienen marcados retos técnicos y financieros para llegar hacia las zonas remotas, las zonas rurales, donde no les resulta factible a nivel financiero y grandes dificultades técnicas para llegar. Entonces sí hay un reto.
sí hay una brecha que hay que trabajar y cubrir, y está también el hecho de que tenemos que tratar de que no solo sea diversión y uso tal vez de una manera que no sea tan productiva como hace énfasis Yacine, pero yo creo que hay que trabajar también en la capacitación, la formación de la población para que se logre que esa herramienta primero llegue a todos, que definitivamente no está en discusión que hay muchos lugares donde todavía no llega por esos retos técnicos y económicos que se citan, que tienen las empresas para llegar a esos puntos tan distantes, y también el que se les enseñe cómo hacer uso para mejorar su condición socioeconómica, para salir de la condición precaria de vida en la que se encuentran gracias al uso de la tecnología. Yo creo que somos privilegiados por tener tantas facilidades técnicas, físicas ya en nuestro país. Hay muchos países que todavía tienen ese reto por delante. Nosotros ya tenemos la infraestructura tecnológica a nivel de las prestadoras y enlaces internacionales, última milla, tenemos fibra, no solo a nivel comercial, sino fibra hasta la residencia. O sea, tenemos las capacidades técnicas. Sin embargo, tenemos que también luchar para que llegue a todos por igual, con la capacidad suficiente para que todos la aprovechen de manera satisfactoria, porque puedo tener una capacidad muy limitada que no me deja aprovecharla al máximo, y pues tratar de que se desarrollen programas o alianzas público-privadas que permita llegar a esos puntos donde no le hace sentido al sector privado llegar, y que con esas alianzas el gobierno aúne esfuerzo y llegue hasta esos lugares donde se están perdiendo de todas esas oportunidades. Wanda, muchísimas gracias por esta otra cara de los avances y de los desafíos. Para darle entonces, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero creo que está muy interesante. Vamos a pedirle, nos aguanten un poquito más con este café. Le daríamos entonces la pantalla a Pavel. Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Yo creo que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo el mundo, en general, en la República Dominicana en particular, ha aumentado la productividad de una manera impresionante. Es decir, el efecto que ha tenido en cómo vivimos, en lo que podemos producir y las cosas que podemos hacer y las cosas y en el aprendizaje y en el trabajo ha sido, y en la interacción social ha sido impresionante. O sea que yo creo que en general el mundo está mejor que sin haberlas, que si no las hubiéramos tenido. Lo que pasa es que dos elementos. Uno es que como el acceso es tan desigual, pues hay unos que se benefician mucho más que otros, ¿no? Y si bien los que están abajo logran subir, probablemente los que están arriba logran subir mucho más y la brecha se expande entre unos y otros. Es decir, tiene también, además de que aumenta la productividad de todo el mundo, también ha tenido un potencial y ha sido así de expandir, digamos, las brechas. La brecha digital se suma a las brechas anteriores y se exacerban las inequidades. Y yo creo que ha sido una característica de este proceso. No es culpa de la tecnología, es culpa del arreglo social sobre el que se monta el desarrollo tecnológico. Claro, el desarrollo tecnológico también es resultado mismo. La forma en que adopta el desarrollo tecnológico es resultado mismo también de los arreglos previos. Digamos, no dialéctico. Tecnologías, sino que son desarrolladas y elaboradas por alguien y lo hacen en una dirección determinada. Yo iba a decir algo, Yacine. Dialéctico era la palabra. Es dialéctico. Hay efectos contradictorios, efectivamente, que son inevitables. Mira, y se ve con el COVID con muchísima claridad. Es decir, quienes están... se ve la contradicción, es decir, los que tenemos acceso. Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí en mi casa, no ha habido... La diferencia en productividad ha sido cero. Prácticamente cero. Es decir, los muchachos tienen clases, digámoslo así, de 8 a 1, de 8 a 2.
están conectados, no ha habido interrupción de los procesos, o interrupciones o sacrificios mínimos en el proceso de aprendizaje, y yo tengo más trabajo que antes. Así que digamos que aquí, o sea, los que estamos conectados tenemos la posibilidad de seguir produciendo. Los que no están conectados, el sacrificio a nivel de ingreso y de trabajo y de bienestar material es muy fuerte. Ahí se ve mucho la brecha, ¿no? Lo otro es la capacidad de estar informado y de entender qué está pasando. Claro que la información viene con muchas otras cosas detrás, ¿no? Con mucha basura, ya sabemos, fake news, de todo. Pero tenemos la capacidad de filtrar. Eso es parte de la inequidad. Unos tienen más capacidad de filtrar que otros. Y tenemos más posibilidades de estar más protegidos. A pesar de que estamos más expuestos, o por lo menos estábamos más expuestos en unas primeras fases de la epidemia, también tenemos más herramientas e instrumentos para cuidarnos. Entonces, esto es una nueva fase de las brechas sociales, y donde la dimensión tecnológica juega un rol, pero en general pienso que ha aumentado mucho la productividad y ha contribuido mucho al bienestar. También hay contrapoder dentro de las redes, ¿no? Contrapoder dentro o sea, sirve para retar al poder y sirve para retar las inequidades también al mismo tiempo. Es otra arena de batalla, de lucha, ¿no? No solo las calles, también las redes. ¿Qué hubiese sido de Marcha Verde sin las redes, por ejemplo? Y cómo puso contra la pared, digamos, al establishment ¿no? En materia de corrupción, por ejemplo, ¿no? O la lucha de las mujeres sin Internet hubiese sido muchísimo más débil. Y podemos irnos a diferentes escenarios, diferentes luchas. O sea que también es un instrumento político también. Gracias, Pavel. Y esto me recuerda algo que dijo alguien ayer en uno de los tantos webinars, que los no conectados a Internet son los grandes perjudicados de la pandemia del COVID-19. Y creo que hay un desafío importante, porque podemos tener 60, 70 y ese 30, ¿qué está pasando con ese 30 o ese 40%? Entonces, continuaríamos con Yacine, por favor, regálanos tu visión sobre los valores, los aportes y los desafíos, y cómo nos encontró este COVID. Sí, sobre el COVID y cómo han respondido los países a esta problemática, es interesante. Hay muchos países que han hecho cosas muy interesantes. Hay un brief que publicamos en la Alianza, pero también hay una página del ITU, una página de yo creo que el BID, yo creo que la OEA, yo creo que el Banco Mundial, también yo compartí en algunas de las listas ayer, tiene una lista de buenas prácticas, y podemos ver cómo hay cosas que están haciendo urgentemente los gobiernos, liberando espectro. En Colombia le quitaron los impuestos a los paquetes que usan los servicios para la gente de más bajo ingreso, le regalaron 1 giga a no sé cuánta gente. Países donde en Egipto están distribuyendo tablets conectadas en los hogares pobres. Están usando recursos para tratar justamente con la tecnología de mitigar el impacto negativo de la cuarentena y de la pandemia. Y creo que hay muchas cosas que se podrían hacer aquí también. Se han hecho algunas, pero se podrían hacer muchas más, y se demuestra cosas que además, por ejemplo, de bajar impuestos, espectro más fácil, despliegue de infraestructura más rápido, barato y sin tantos impuestos. ¿Cuál es la otra? Son cosas que han venido pidiendo las operadoras hace años, y lo están haciendo en algunos países gracias al COVID. O sea que se puede hacer, no son cosas que no se podían hacer. Mite mencionó el slide donde dice que como en Dominicana, según nuestro último estudio hace 2 años, el Internet, la banda ancha, sí es asequible, según el indicador adoptado por Naciones Unidas, pero el slide siguiente decía que es asequible a nivel país, pero no por 60% de la población. O sea, que cuando tú vienes a ver por quintil de ingreso, resulta que sí es asequible solo para el 40% de la población y no para el 60%. Y venimos entonces al mismo debate otra vez. En las casas del 60% de la población dominicana pueden haber 4 computadoras conectadas para que 4 personas puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. La respuesta es no. Entonces ahí también hay algo urgente que hacer. Todo esto de la tecnología no es, como decía Pavel, la brecha social y la brecha digital es una dinámica, van juntas las dos y se entrelazan. ¿Cómo lograr influir para que vayan del lado de resolver, de disminuir la brecha digital y la brecha social? Porque si se aumenta una, la otra aumenta también. Es todo el desafío de las políticas públicas
digamos, de desarrollo que integren la parte digital como algo transversal, no como solo infraestructura o solo el gadget o solo la tecnología para hacer publicidad aquí o comercio, no, sino como algo que transversalmente impacta a todo y a todos los niveles. Y esa integración de lo digital, de la transformación digital dentro de la agenda de desarrollo es lo que hay que realmente cuidar y ver cómo se articula hacia el futuro. Y para eso tiene que estar sentado todo el mundo en la mesa. Tienen que estar sentados los sector privado, el sector académico, la investigación, tenemos que tener los datos, tenemos que tener la participación del gobierno, y cuando digo gobierno es todo el mundo. Yo quiero que esté sentado no solo en Indotel y la gente de telecomunicaciones y eso, también que esté el MEPID, que también esté una plan, que también esté impuestos, que también esté salud y todo el mundo. Entonces, esa conversación es global y transversal, tiene que ir mucho más allá de eslogan electorales o programas de campaña, de cómo vamos a los problemas sociales y económicos, las grandes inequidades y viceversa. Entonces, eso tiene que estar junto, articulado. No se puede ver la tecnología ya como es para la gente de tecnología, es para ingenieros o es para no. Es un problema, digamos, de sociedad, o digamos, tiene que ser un proyecto de sociedad colaborativo y conjunto. Y creo que eso es el gran reto, que no vean esto como algo de TICs, de gadgets, de shows, de computadoras, sino realmente de cómo nos proyectamos como sociedad y cómo avanzamos. Yo estoy aquí ven este paraíso que hay aquí, yo tengo el mar, etcétera, tengo una antena, aquí no hay fibra en la costa entera, tengo una antena que me da un 3G que me permite hacer este zoom, pero aquí en el pueblo te puedo asegurar de que ningún niño está haciendo teleeducación en esta municipalidad. Y son como 1.200 hogares que hay. Y todos van a la escuela pública. Y, o sea, esta es la realidad de este campo. Estoy en la Loma de Barahona. Muchísimas gracias, Yacine. Y creo que sí, creo que las intervenciones hasta ahora nos han dado los avances en conectividad, pero definitivamente hay una brecha, o sea, nosotros vivimos en el 60% o en el 50% de esta población que puede tener ese disfrute de las tecnologías, pero tenemos un 30%, tenemos una brecha que hay que reconocerla, y esto no puede ser parte de las desigualdades. Vamos a dar paso entonces a Manolo, que le damos la bienvenida y que interviene por primera vez en este panel. Manolo, entonces, por favor, entréganos tu visión como una persona que yo te decía cuando te invitamos que seguramente tú estabas todavía 24, no estabas 4 años, y de esta cómo nos encuentra este momento a la República Dominicana. Gracias, saludos a todos. Quiero agradecerte, Amparo, esta oportunidad, y al capítulo dominicano del Internet Society. Y bueno, yo lo veo, yo me he quedado encantado con la situación, porque desde la perspectiva del documental y del audiovisual, aquí le voy a dejar uno de los el primer capítulo de la historia del Internet que hicimos. Ahí participó Mite, Pimienta, etcétera, mucho. Me hubiese encantado contar con Yacine, con Pavel y con otros. Wanda también participó ahí. Entonces el tema me fascina, y creo que me han dado una cantidad de material enorme como para uno seguir pensando en estas cosas. Y también quiero felicitar esta perspectiva de diálogo como ejercicio que se propone, que no son conferencias, que no es, sino donde se puede dialogar, como veo esta situación tan entretenida entre Mite y Yacine, que son como la tesis y antítesis, o no tesis y antítesis, pero las dos visiones, uno de vaso lleno y otro de vaso vacío, y los dos con argumentos sólidos para eso. Aquí yo también creo, una vez yo conversando con Pimienta en una entrevista que le hice para ese capítulo que puse aquí de la historia del Internet dominicano, donde a veces como que uno le da al Internet y a todo lo que tiene que ver con el Internet como
se considera como un salvador de la situación. El Internet es una herramienta maravillosa, una herramienta fabulosa, pero es una herramienta donde hay que tomar en cuenta el factor humano. O sea, el humano es que lo hace desigual, el humano es que lo hace justo, y nosotros le damos un uso positivo o le damos un uso negativo. Y el factor humano ahí yo creo que es lo fundamental para que el Internet sea usado de la manera más correcta. Esto, cuando yo lo conversé con Pimienta, él me dijo, sí, así mismo, por ejemplo, esto de las reglas en Internet es muy sencillo. Las reglas en Internet, lo que hay que hacer es traspasar las reglas del mundo real al mundo virtual. Que comete pone un fake news donde se afecta a miles de personas, esta persona hay que juzgarla de la manera que apropiada. En cuanto a la pandemia, yo creo que fue un examen sorpresa. Fue un examen sorpresa al Internet, a todo lo que se había conversado, a todo lo que se había dicho, de prepararse para el teletrabajo, prepararse para el estudio a distancia. De repente viene un examen sorpresa que nadie se lo estaba esperando y los millones de personas desde su casa han tenido que comenzar a producir y a crear las maneras. En sentido general, yo creo que estamos bastante preparados, ahí yo miré un poquito con Mite, estamos bastante preparados desde la perspectiva tecnológica, de la perspectiva de la infraestructura. Claro, falta un camino enorme, pero había cierta capacidad. De hecho, por eso el mundo siguió funcionando, no solo la República Dominicana, sino el mundo. Siguió funcionando con todas las limitaciones y todas las injusticias que siempre atrae, pero siguió funcionando. Yo creo que también hizo un papel importante como herramienta en este momento con lo de la solidaridad y la creación de espacios para ayudar a gente que estaba en los primeros días, sobre todo, y todavía cómo ayudar a gente que no se podía hacer llegar a comida, cómo se podía recaudar fondos, etcétera. Yo creo que ahí Internet jugó un papel muy importante. Desde la articulación social y productiva con el teletrabajo, el mundo siguió funcionando. Y la educación, de algunas maneras, también ha ido funcionando. Todavía hay muchísimas cosas que ajustar, sobre todo en el aspecto público, yo creo que. Pero se creó ese esbozo inicial. Yo sí creo que aquí lo que hay que hacer es un trabajo enorme con el ser humano, y que el ser humano comencemos a pensar la vida de otra manera y a articularnos, como decía Pavel también, de una manera más justa, y que mucha más gente tenga acceso a esto y a esa justicia que va en todos los planos. Eso era más o menos lo que yo creo que yo puedo aportar. Pido excusas porque yo no estoy para nada al nivel del panel en que me puso, eso le dije a Amparo también, pero quiero agradecer muchísimo y decirles que estoy feliz de haberlos escuchado y haber escuchado sus argumentos. Muchísimas gracias, Manolo, y gracias a ti también. Yo creo que estás haciendo un trabajo muy interesante desde el Centro Indotel, promoviendo todos estos talentos nuevos, jóvenes, hombres y mujeres. Muchas mujeres muy interesantes también que están incursionando y desarrollando en nuevos trabajos, en nuevos proyectos desde el punto de vista digital. Así es que, miren, hemos tenido, bueno, ahora tenemos 49, pero hemos tenido todo el tiempo por arriba de 50 participantes para un domingo a las 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Tenemos a nuestro querido José Díaz González. Yo le pregunté, José, tú eres el de los inicios que mencionaba Mite. Sí. Está Arturo López Valerio, está Tomás Hernández. Creo que hay muchísima gente aquí que ha sido parte en diferentes momentos de la historia del desarrollo de Internet en la República Dominicana, y la verdad que nos encantaría que todos pudieran participar. Para cerrar a las 12 en punto, bueno, no sé si alguien quiera, ha habido muchos comentarios en el chat, mencionando los desafíos, mencionando aportes, pero definitivamente, por lo que yo resumo, tenemos un gran desarrollo en términos de infraestructura,
infraestructura, tenemos un gran desarrollo en términos de conectividad internacional también, pero definitivamente hay temas de educación, hay temas de apropiación, hay temas todavía de cierre de brechas, de ese 30, 40, 10, 20, no tenemos todavía, como dice Yacine, él está en una loma, pero hay muchísimas otras lomas dentro de nuestros conglomerados urbanos también que no tienen ese nivel de productividad que, por ejemplo, nos expresó Pavel, que en su casa la productividad se ha excedido el 100%. Hay montones de hogares que no tienen esto. Y algo que decía Mite me llamó la atención. Hace 25 años uno de los problemas era que no habían computadoras. Bueno, hoy después de 25 años sigue siendo una polémica que si el celular está reemplazando la computadora. Definitivamente creo que para esos no conectados y para los conectados, el tener una computadora para poder estudiar es importantísimo. No solamente el celular, sobre todo para la virtualización, para la teleeducación. O sea que creo que hay desafíos, los han planteado todos de alguna manera, todos los participantes. Bueno, yo creo que siendo las 11:55, no sé, de pronto, José Pedro, si quieras decir algo, porque fuiste también parte de ese inicio del Internet con Codetel, con MITE, y bueno, también fuiste un pionero tratando de desarrollar redes avanzadas cuando hablábamos de Internet 2. Podríamos darte 2 minutitos si quieres hablar. José Pedro, ¿estás por ahí o te fuiste? Estoy por ahí, no sé si me escucharán. Sí, pero tienes que hablar un poquito más duro. Ok. ¿Me escuchan? Bueno, sí, perfecto. En 2 minutos. Bueno, pienso que ha estado muy bien la reunión. Congratulaciones a todos por sacar un rato, un domingo, aunque para ser franco, ¿qué otras cosas podíamos hacer un día como hoy, verdad? Entonces, aparte de eso, creo que siempre sucede en nuestros países que miramos mucho hacia atrás. Aquí la Academia de Ciencias está llena de historiadores. Yo no entiendo bien eso. Muchas de las charlas que se dan son de historia, no de ciencia. Pienso que deberíamos dedicarle un poquito a mirar para adelante. Ahí les dejo una idea de que hagamos algo similar a esto pensando hacia el 2030 que pudiéramos hacer. Les dejo un conato de idea que yo he tratado de impulsar en el Indotel desde hace más de 5 o 6 años, que es el uso de lo que se llama TV White Spaces en inglés, que son las frecuencias que quedan abiertas fuera del uso de los canales que usábamos antes cuando todos usábamos televisión inalámbrica, porque era realmente inalámbrica. Y pienso que debería de hacerse una agenda nacional en función de todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, tenemos muchos otros retos en cuanto a autenticación de contenido y de identidades, firmas digitales para acelerar todo el tema del comercio, que tenemos una ley que no se usa, como muchas leyes de nosotros. Nos sobran leyes, no lo usamos en la mayoría de los casos. Pero eso sería un tema para otras conversaciones. Les agradezco por la invitación, ha sido un buen rato y espero que tengan un buen resto de domingo. Bueno, José, muchísimas gracias. De verdad nos has dejado una agenda importante. Creo que sí, creo que tenemos que seguir discutiendo el futuro para mejorar. Hay que criticar para mejorar, pero hay que reconocer también lo que se ha hecho, pero creo que hay grandes desafíos. Así es que yo, diciendo esto, de nuestra parte, gracias Clarita por tu apoyo, gracias a todo el comité directivo, gracias a todos los panelistas y a todos los participantes. Tenemos muchas mujeres, tenemos muchos hombres participando en el WhatsApp. Y no sé, Osvaldo, si quieras dar entonces ya por finalizado esta celebración. Recuérdense que hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La UIT tiene este día dedicado a el aporte y el impacto de las tecnologías al cumplimiento de los objetivos de desarrollo a los ODS. Hay una página web en la UIT muy interesante y mañana ellos van a tener su celebración principal. Así es que muchísimas gracias, Osvaldo. Queda la pantalla para ti para dar ya entonces el cierre final. Sí, señores. Qué lindos recuerdos, qué grandes experiencias puestas al servicio de este momento. Qué largo recorrido, ¿no? 25 años, parecería que no es nada, pero desde estos tiempos en que utilizaban Mosaic, en que se conectan en forma de texto, hasta el momento en que han enriquecido la conectividad, las conexiones, las plataformas digitales, a un costo accesible, porque estos modelos premium, ¿verdad? De uso gratuito y de capacidades por paga, que son parte de esta
estas capacidades que tiene Internet es un alcance global. Más de el 50% de la población, más de 1.600 millones de personas, acceden a Internet desde sus diferentes capacidades. Por lo tanto, reflexionar cómo República Dominicana, que como ha sido expresado, cuenta con ciertas ventajas desde el punto de vista de su conectividad, desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de tiendas que se están desarrollando para crear políticas públicas más activas en la adopción digital, nos ha permitido progresar. Sin duda, hay mucho recorrido por todavía completar y lo bueno, o malo, pero digamos que ha sido positivo, como el impacto del coronavirus, la pandemia, ha promovido que muchas empresas busquen, y profesionales, y la sociedad, busquen las plataformas de Internet una forma de tomar la productividad, de llevar la educación a los hogares, de calcular, ¿verdad?, el impacto a través del uso de datos, artificial, nuevas tecnologías que están disponibles para todos de forma colaborativa. Antes de concluir, me encantaría, por favor, que abran sus cámaras de vídeo para que tomemos fotos grupales y sonrientes, ¿verdad? Celebrando el momento. Pues vamos a promocionarlas a través de las redes, a través de la página web, en sentido general. Por lo tanto, activen. Nuevamente, gracias a Mite, a Wanda, a Pavel, a Yacine, a Manolo, a Wanda y Clara por su gran capacidad de moderar el panel, también compartir sus experiencias, y a todos, porque sin duda Internet es para todos, y aunque nos falta un recorrido muy largo, todavía tenemos capacidad de trabajar en equipo de forma coordinada para contribuir con este cambio. Así que procedo inmediato a tirar la foto de grupo. Sonrían. Antes de que cierres, Osvaldo, darle las gracias a todos los colegas centroamericanos que están participando. Nosotros estamos formando parte también de una semana del Internet que se está haciendo en el marco de los capítulos ISOC de la República Dominicana y Centroamérica. Creo que termina hoy ya esa semana. Y bueno, veo que hay varios conectados. Está Roberto Zambrana, está Alan Ruiz. Hay varios colegas por ahí de la región.